tardes, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que estés en una conexión cercana justamente con nosotros, los terapeutas y psicólogos, y puedas responder a todas estas dudas y preguntas que son tan normales en nuestra cotidianidad sobre aspectos familiares, a veces problemas de pareja con los hijos y todo el mundo, todo lo que abarca el mundo de las emociones y de la mente, que es tan amplio. Es por eso que acá en el programa Psicología Ahora siempre tenemos más y variados temas, nunca se acaba porque siempre está pasando algo en nuestras vidas y tenemos algún tipo de cuestionamiento o problema, lo cual hay que tomarlo con naturalidad porque la crisis justamente es algo natural para crecer, evolucionar, y muchas veces a partir de eso nos autodescubrimos y entendemos qué es lo que necesitamos para seguir avanzando, desarrollándonos y encontrar un camino más real de vida. Es por eso que el ir a terapia es muy interesante porque te permite ponerte en contacto contigo mismo, entender qué es lo que te está pasando, qué necesitas, y así poder tomar decisiones para el desarrollo. No necesariamente la terapia está dada para patologías severas, como se cree como tabú, sino que más bien es un espacio de autodesarrollo, de crecimiento, de entender qué pasa con nosotros, con nuestra vida, y también de, obviamente, sanar traumas y situaciones del pasado que nos pueden estar estancando. Les recuerdo que Psicología Ahora pasa todos los días domingos, es el reprise del domingo a las 5:30 y en vivo los días jueves a las 2 de la tarde para que nos vean después de las noticias y del almuerzo y se relajen escuchándonos y escuchando al terapeuta invitado. También les recuerdo que pueden entrar a mi página web, que es www.psiquevita.com. Yo soy psicóloga terapeuta y bueno, ahí también en pantalla está mi número de teléfono. En la página web pueden encontrar varios artículos de psicología que se han hecho con una investigación científica, y también el reprise del programa en YouTube lo pueden encontrar una semana después o 15 días después si quieren justamente volver a ver los temas que hablamos acá, que son muy interesantes, y los puedan pasar a sus amigos o familiares. Hoy día estamos con una invitada muy querida, ella se llama Cristina Ramón, ella es psicoterapeuta, ha venido anteriormente al programa, es la segunda vez que está acá, y a mí me encanta su trabajo con la terapia humanista, la terapia enfocada en la emoción, y también sabe mucho de constelaciones familiares. Pero hoy día vamos a hablar sobre el focusing, que es una terapia que permite a las personas realmente, como les decía antes, ponerse en contacto con sus emociones. Muchas veces tenemos síntomas de enfermedades, malestares, y no tenemos idea de dónde viene. El poder encontrar la sensación en el cuerpo, el explorarla, nos permite que eso se descubra y así entender qué es lo que nos está doliendo, lo que nos está molestando, y sanarlo y tomar decisiones. Entonces, por eso hoy día vamos a hablar sobre este tema de la terapia enfocada en la emoción y del focusing. Cris, qué gusto tenerte aquí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, buenas tardes a la teleaudiencia, gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. Un gusto también, Cris. Empecemos explicando cuáles son los beneficios de este trabajo que tú haces. ¿Qué has descubierto en tus años ya de terapeuta que se puede lograr a través del focusing? Bueno, el focusing es una terapia que te permite entrar dentro de ti mismo, contactarte con tu sí mismo, y desde ahí vas descubriendo, es una autoexploración, de alguna manera es una meditación asistida en un inicio, y luego la persona ya puede aprender a hacerse un autofocusing, y se podría decir que podría hacerse antes de una meditación, una exploración interna, que la sensación sentida es lo que te va a dar la posibilidad de decir, a ver, ok, esta sensación vaga que tengo en el cuerpo de opresión en el pecho te conecta con alguna situación mental, de alguna situación, digamos, de algo que está sucediendo en tu vida, con un problema específico, pero que también te conecta con la emoción, que por lo general no entramos en la emoción, es decir, tratamos de descubrir las cosas solamente con la cabeza y estamos fragmentados. Entonces, esta terapia lo que te permite es
unificar el pensamiento, unificar la emoción y unificar la acción por medio de la sensación sentida. Esto sería el objetivo. Ahora, como siempre se ha hablado, aquí ya hemos hablado a veces de la emoción, le tenemos miedo, ¿no? Exacto. Porque nos sentimos tristes, nos puede doler, y entonces justamente a veces ese es el miedo de ir a la terapia. Yo he tenido pacientes que me dicen, ya me va a hacer llorar. Y no es que se lo hace por quererle hacer sufrir a la persona, sino que muchas veces para sanar se necesita sentir y no huir de ese dolor, sino poderlo experimentar para que esto vaya justamente transformándose, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que la persona cuando ya comienza a hacer el focusing, para hacer el focusing ya ha pasado por otras terapias previas, es decir, primero se le ha hecho constelaciones familiares, se le ha hecho el autoasistente de Norberto Levi, se ha hecho otro tipo de terapias que hacen que la persona entre en contacto con el todo, que entre en contacto y en confianza con, si quieres, del universo, Dios, la energía universal, como le quieras llamar. Entonces, el momento en el que se siente acogida en esto, que siente que pertenece al todo, como que suelta un poco toda esta, ay, ahora me va a doler, y ahora qué va a pasar, y ahora estoy, ¿qué mismo, ¿no? Entonces, cuando ya llega a ese estado, comienza a hacerse amiga de la emoción, amiga de la sensación, y en ese momento ya es un descubrimiento. Justamente Gendlin, que es, digamos, el creador de la terapia, o se puede decir el descubridor de algo que pasa siempre en nosotros, pasa en el cuerpo, sino que no estaba así como ya delineado primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿no? Gendlin era un catedrático de la Universidad de Chicago que básicamente comenzó a investigar por qué había unas terapias que tenían éxito y por qué otras terapias no tenían éxito. Y luego de ver cientos de terapias grabadas de diferentes tipos de terapias, porque no es que una terapia específica, él más bien le pone al focusing como una forma para que se pueda unir a otro tipo de terapias, en la cual él se da cuenta que cuando la persona entra en un estado de autoexploración interna, cuando baja, digamos, de ese nivel de estar solamente afuera en la conversación, sino que entra dentro de sí mismo, ya no está en el viendo, oyendo, oliendo, sino está adentro, está con los ojos cerrados, está en una autoexploración interna. En ese momento, de alguna manera, la persona entra en contacto con ese sí mismo y en ese momento comienza a descubrir, a ver, ¿qué es lo que me pasa? Y esas son las terapias que tienen éxito, en realidad, porque la persona se responsabiliza de sus cosas. Si no se responsabiliza, espera que el terapeuta le dé la solución, o pone o hace una proyección, o cualquier cosa que no tiene que ver con hacerse cargo de su propia vida y de vivir en el presente. Entonces, esto sería. Ahora, ¿cuál sería la función de las emociones en nuestra vida? Bueno, nosotros en realidad tenemos el pensamiento, tenemos la emoción, y podríamos decir que tanto el pensamiento como la emoción, al unir las dos, llega a ser un sentimiento, ¿no? Y esto es, de alguna manera, cómo vivimos y cómo expresamos, nos movemos en el mundo. La emoción, de alguna manera, tiene que ver con el latido del corazón, tiene que ver con la vibración que estás mandando al universo. Si es que estás, por ejemplo, con un estrés, si es que estás con un, ¿qué te puedo decir? Con una rabia, con una ira, expresa que hay algo que no está arreglado, que hay algo que está reprimido, que hay algo que está, que se puede decir, que falta por arreglar, ¿no? que es un asunto inconcluso. El momento en el que la persona tiene coherencia entre lo que piensa, entre lo que siente, en lo que es la emoción, entonces esto de alguna manera le hace subir las vibraciones y hace que el corazón sea más armónico también, porque ahora se ha descubierto en el Instituto del, del Corazón, de la matemática del corazón, de HeartMath, han descubierto que el corazón no es única y exclusivamente una bomba.
El corazón está emitiendo una vibración que tiene que ver con las emociones, y esto tiene que ver con el ADN incluso. O sea, cuando la onda es más larga, lo que trenza es la emoción. Si es que la emoción es una emoción coherente, la persona está en más paz, está en armonía con el universo, con el amor, con la energía universal. Cuando no, pues... Qué importante, como nos ha dicho la psicoterapeuta Cristina Ramón, el tener un contacto con lo que sentimos. Estamos muy acostumbrados a reprimir nuestras emociones, nuestras sensaciones y ponernos en un modo robótico. Todos los días repetimos lo mismo. Si nos duele algo, nos tomamos la aspirina. Si estamos cansados, nos aguantamos. Si nos sentimos mal, nos lo aguantamos también, porque estamos en una cultura que reprime mucho el expresarnos. Detrás de ese malestar hay algo que nos está queriendo decir nuestro ser interno, no desde una perspectiva negativa, sino que nos está impulsando a que busquemos algo que nos acerque a un camino de realización. Después de confrontar o de tomar contacto con esa sensación, descubrimos qué es lo que necesitábamos, qué es lo que habíamos guardado, que muchas veces lo guardado se convierte ahí sí realmente en patologías o en enfermedades. Pero si sentimos la emoción, no es malo. No es malo sentir dolor, sentir tristeza, llorar, tener iras, porque las emociones tienen una función de adaptación al universo, al mundo. Si nosotros lo reprimimos, en algún punto vamos a explotar. Entonces, quería preguntarte también a ti, ¿cuáles han sido los resultados que has visto tú con esta terapia? Los cambios que has visto, tal vez con algún ejemplo de las personas que han explorado sus emociones, lo han sentido, lo han llorado y después se han puesto en contacto o han tomado las riendas de su vida. Sí, bueno, realmente han habido muchos casos y realmente yo creo que es una terapia que lo que le permite a la persona es, después de estar en un contacto con una automeditación interna, ¿no? Con una autoexploración, estar en el mundo, en el presente, no estar en el pasado o en el futuro, sino estar más vivo, en lugar de estar en esa... se puede decir automatismo, en esa hipnosis colectiva de la familia, hipnosis colectiva del grupo social al que perteneces. Comienzas a tomar responsabilidad sobre la vida. Se puede decir que han hecho muchísimos cambios en su vida, pero no porque el terapeuta le diga, vea, vaya, divórciese, o vea, vaya, haga tal cosa, sino que la persona en sí, porque ya ha explorado su mundo interno, toma decisiones uniendo lo que es el pensamiento, la emoción y la acción. Es decir, la idea es integrar, la idea no es crear un conflicto ahí de que, bueno, saque la emoción y bueno, entonces vaya, bote y vaya y llore y vaya en el cojín y ya, solucionado el problema. No se trata de eso, se trata de integrar, porque somos parte de un sistema también, somos parte del sistema familia, somos parte del sistema grupo, del colectivo. Entonces, ¿qué sería integrar? Integrar es justamente buscar la coherencia entre lo que piensas, entre lo que sientes y entre cómo actúas, porque está fraccionado, o sea, la persona está totalmente fraccionada por un lado piensa de una manera, siente de otra y actúa de otra, y no se da cuenta, y cree que es totalmente coherente y cree que es totalmente consciente, y la verdad es que el consciente es un pequeñito, no sé si realmente es algo tan pequeño en nosotros, y el inconsciente, el subconsciente es lo que realmente nos domina, ya sea en el inconsciente colectivo familiar o en el inconsciente individual, o en el inconsciente colectivo, vivimos desconectados totalmente. Ahora, por ejemplo, el trabajo también del focusing ayuda con problemas interpersonales que pueden haber estado guardados, ¿no? Claro, bueno, la Gestalt integrativa, que de alguna manera es focusing, Gestalt y Hakomi, la unión de las tres terapias, se puede decir que realmente esta es una terapia que necesitas un terapeuta, no puedes hacerlo sola, pero en esta terapia sí se puede decir que tú cierras cosas inconclusas, vas al niño interior y luego sí puedes
continuar con tu vida y ya con una herramienta que sería única y exclusivamente el focusing, ¿no? Uh-huh. Ahora, una persona que no va a terapia, por ejemplo, porque a veces pasa, a mí me gusta dejar también tips o consejos para las personas que no pueden inmediatamente ir a la terapia, ¿qué hacer frente a una emoción que puede resultar abrumadora en un momento dado? Creo que por eso justamente tenemos esa tendencia a escapar del dolor, ¿no? No lloro, lo reprimo, no expreso. Cuando estamos experimentando un dolor muy fuerte, ¿cómo manejar o cómo llevar de manera adecuada ese dolor, por ejemplo? Bueno, yo creo que la respiración sería una muy buena forma para poder ayudar sin una ayuda profesional, ¿no? Luego, cuando la persona ya conoce, ya podría hacerlo sola. Esta cuestión del focusing, que viene a ser una herramienta que puede simple y sencillamente aprenderla, es fácil aprenderlo. Pero si no quiere ir a terapia, si no quiere, digamos, porque tiene miedo de la emoción, sería contactarse con su ser interno. Siempre nos estamos contactando, siempre nos estamos, de alguna manera es una especie de oración interna, ¿no? Entrar dentro de ti mismo por medio de la respiración, conectarte si es que la persona puede conectarse, por ejemplo, con los latidos del corazón, con los sonidos, con los sonidos externos, pero cerrados los ojos, yendo para adentro, como ir hacia esos sentidos internos, ¿no? Como lo ves desde adentro. Uh-huh. Y esto te va a calmar, básicamente va a bajar toda esta vorágine en la que estás viviendo, y de pronto que te haces un autofocusing sin tener que ir a que te enseñen cómo. Uh-huh. Sí. Ahora puede ser que, el desequilibrio se da justamente cuando la persona experimenta una situación que realmente genera conflicto o dolor, y hay dos respuestas que no son las sanas. La una es, me bloqueo totalmente, entro en negación y no lo expreso. Uh-huh. Digamos, fallece un familiar. Lo niego y no salgo de esa fase, que es una fase normal del duelo, y me quedo así un año, como anestesiado. Después del año algo va a pasar conmigo. Claro, te puedes enfermar. Exactamente. O sea, básicamente, a donde vas es a la enfermedad. Exacto. No hay otra. Exacto, entonces va a pasar una factura, esa emoción totalmente reprimida porque está en algún lugar y tiene que salir. Sale muchas veces a partir de enfermedades y también a partir de síntomas psicológicos, ¿no? Es como que aparece la lucecita prendida en el tablero del carro y dice que pongas aceite y resulta que no le haces caso y no pones aceite y se te funde el motor. Es un poco por ahí el asunto, ¿no? La emoción te está avisando. Exacto. O sea, la emoción es una forma como tienes para saber, a ver, tengo que arreglar esta situación, ¿no? Depende de la emoción. Por ejemplo, el miedo no es malo. El miedo es algo bueno cuando te está protegiendo de, si es que vas a caerte por un acantilado, pues lógicamente que el miedo te va a ayudar a que no te vayas más allá, ¿no? Pero de pronto, si es que tienes miedo a algo que simplemente está en tu imaginación, que muchas veces vamos y dejamos y llegamos a imaginar cosas catastróficas, es justamente porque lo que falta es el amor, ya que lo contrario del miedo en realidad es el amor. El amor es lo que acoge, es lo que une, lo que de alguna manera atrae, lo que de alguna manera sostiene, te sientes que perteneces. El miedo, en cambio, te aleja. Ahora, justo como tú mencionas, ese sería el ejemplo opuesto al reprimir, ¿no? Tener Exacto. Una emoción que se convierte en algo exagerado, exacerbado y automático. Puede ser el miedo, que está relacionado justo con lo que hablamos en el programa anterior, que son los ataques de pánico, la ansiedad y las fobias, ¿no? Si yo también no manejo la emoción de manera correcta, puedo llegar a desarrollar un trastorno. Puede ser que pase todo el tiempo llorando, que esté todo el tiempo demasiado conectado con la tristeza, por ejemplo, con las iras, y evidentemente eso tampoco va a ser funcional. ¿Cómo manejar justamente ese trabajo con las emociones para que no nos vayamos hacia la represión o hacia la exageración?
Bueno, son mecanismos de defensa, tanto la represión como la exageración. Probablemente cuando la persona era pequeña le fue bien el momento en el que exageró y de pronto que sus padres o la gente que estaba alrededor le hizo mucho caso y bueno, pues con esa exageración aprendió que ese es el mecanismo de defensa que a mí me funciona y con esto sí consigo tal o cual cosa, que es una manipulación, básicamente. O la represión, porque de pronto alguien, le pegaron, le trataron mal, entonces mejor yo me reprimo, no muestro lo que estoy sintiendo y simplemente me trago, ¿no? Es que de alguna manera hay una dualidad entre lo que el mundo, tu cara hacia el mundo y tu cara hacia adentro. El momento en el que comienzas a tener un contacto con el sí mismo, contigo mismo, ya no tiene por qué haber estas dos caras, ¿no? El contacto con el mundo, ya comienzas a ser una persona más natural, ya más fluida en cuanto a que si tengo esta emoción o tengo este miedo o tengo esto, lo expreso y si es que al otro no le gusta, pues no le gusta, ¿no? Pero yo estoy coherente con mi sentir y estoy coherente con mi pensar y estoy coherente con la vida. Ahora, una persona, por ejemplo, que dices que me duele mucho, ¿no es cierto? Va a vivir su etapa de duelo que tiene una cierta duración que es considerada dentro de lo normal, ¿no? De unos 6 meses a 2 años. Pero una persona, por ejemplo, que se encuentra en un duelo 5 años después, 10 años después, en donde hay un llanto fácil y claro, la emoción está muy exacerbada en torno al dolor. ¿Cómo trabajar con eso justamente para llegar al equilibrio? Tener emociones funcionales, adaptativas, ¿no? Si no, esto también ya se desborda en una depresión. Claro. Bueno, digamos cuando hay un duelo que no está sanado, un duelo que ya es una cosa muy larga en tiempo y que ya se ha bloqueado, yo diría que el método adecuado en ese caso vendría a ser una constelación familiar, porque la persona tiene que despedirse de la persona que se fue, curar en ese sentido, integrarle a su familia, a saber que pertenece, que simplemente es un hasta luego, y sentir que la vida continúa, digamos que somos de energía y que esta persona o esta energía algún momento pues se pueden volver a encontrar, si es que depende de tus creencias, pero en realidad el momento en el que tú sientes que estás acompañado, por ejemplo, se murió una madre, se murió un hijo, y estás acompañado por su presencia, por su energía, entonces pues es más fácil curar. Si es que piensas que no, que simple y sencillamente la vida se acaba aquí, entonces ahí está el problema, ahí es cuando te quedas atascado, pero el momento en el que manejas una cuestión de la energía y que sabes que la energía no se crea ni se destruye, entonces la cosa ahí es más fácil. Justamente hay tantos matices en el tema del manejo de las emociones que por eso es importante hacer un trabajo explorativo. A veces es complicado ir a terapia porque yo entiendo que hay limitaciones, a veces económicas, a veces de tiempo, pero alguna vez en la vida va a ser importante justamente para poder entender qué es lo que me pasa y cómo funciona. Creo que las emociones son muy importantes y que nos ayudan a ser funcionales en el mundo, en nuestro entorno, pero que justamente muchas veces su exacerbación o su represión pueden traer consecuencias después más graves, que ahí sí se necesita un trabajo más profundo. Entonces hoy día hemos hablado con la terapeuta Cristina Ramón, ella es excelente trabajando en Focusing, yo le recomiendo. Cris va a dejar su número de contacto para que si ustedes quieren trabajar con ella en terapia se puedan contactar. Ok, mi teléfono es 0999 70 45 37 o el 603 7174. Perfecto. Bueno, mis queridos televidentes, desearles que tengan una linda tarde de jueves de verano, que ya estamos entrando a los calores, y también recordarles que el reprise del programa es el domingo a las 5:30 de la tarde. Nos vemos el próximo jueves con más de Psicología Ahora.